Agradezco la oportunidad de venir a presentar parte de los que durante un tiempo que estuve trabajando, 37 años aquí en el Hospital de Oncología del Centro Médico Nacional, pudimos desarrollar una experiencia que considero que es meritorio de poder transmitirlo, como lo van a ver más adelante. Muchas gracias a los directivos de la Academia Nacional de Medicina por la oportunidad. El cáncer del recto ha tenido una evolución vertiginosa, como ustedes ven en esta diapositiva. El tratamiento del cáncer del recto era eminentemente quirúrgico y eminentemente radical, en donde las complicaciones desde el punto de vista de función, las complicaciones que se tenían en los pacientes con su función geniturinaria y tener una función digestiva muy comprometida con un estómago, con una tasa muy alta de complicaciones, fue lo que nos fue llevando poco a poco hasta lo que ustedes ven en la actualidad, con la incorporación de los diferentes resultados que las doctoras han ido poniendo para poder identificar cuáles han sido los efectos sobre los tratamientos de la administración atinada de la quimioterapia, radiación, ciclos cortos, ciclos largos, quimioterapia de inducción, consolidación, selección de pacientes y la utilización de una técnica quirúrgica adecuada. Si nosotros no hubiéramos aprendido del doctor Richard Hill de que la cirugía se tiene que efectuar para poder etapificar correctamente y hacer una cirugía correcta, en donde se tiene que quitar la totalidad del mesorrecto, aquí es donde empiezan las diferencias conceptuales importantes dentro de los resultados que se tienen. Lo que fuimos aprendiendo fue gracias a que se efectuaron técnicas quirúrgicas adecuadas para poder identificar los factores de riesgo que cada uno vamos a ir mencionando más adelante. Para los pacientes que tienen una enfermedad locorregional, lo básico es etapificarlos correctamente para poder seleccionar los tratamientos complementarios o adyuvantes o neoadyuvantes que necesita el paciente. ¿Okay? Aquí en la actualidad, el mejor método es resonancia magnética y más adelantito vamos a ver por qué estos pacientes se tienen que etapificar correctamente. Por ejemplo, cuando uno escuchó esta brillante plática de la doctora Vela, en donde dice de los márgenes circunferenciales, aquí sí yo haría un paréntesis bien importante. El margen circunferencial lo da la enfermedad y cuando uno opera a un paciente y que tiene una excisión del mesorrecto en forma completa o incompleta, es como puede uno dejar el margen circunferencial positivo o no. Lo que nosotros fuimos aprendiendo fue que la administración de la radiación preoperatoria disminuía la tasa de recurrencia local. ¿Pero por qué? ¿Por qué disminuía la tasa de recurrencia local? Pues porque con los tratamientos que ustedes ven aquí de radiación administrados en ciclo corto, en estos casos de ciclo corto, había una disminución de la etapa de estos tumores, o el tumor se hacía un poco más, disminuía de tamaño y de etapa. Sin embargo, el gran problema de estas es de que no se ha trasladado esto en la sobrevida de los pacientes. Y aquí la administración de otros tratamientos adicionales a la radiación, como es la quimioterapia, como lo demuestran en estos estudios, se empieza a ver un fenómeno bien interesante, que se empieza a incrementar la tasa de respuestas patológicas completas. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando nosotros operamos a estos pacientes, cuando tienen una técnica quirúrgica adecuada, con una excisión total del mesorrecto, con la ligadura alta del pedículo linfovascular y que se estudia concienzudamente el espécimen, podemos identificar a los pacientes respondedores. Y así, cuando se estudian adecuadamente los pacientes, cuando se administra quimioterapia junto con la radiación o bien se les administra en forma de inducción o consolidación, se incrementa la tasa de respuestas patológicas completas.
si era mejor administrarla antes o después. Voy a tratar de evitar hablar de esto porque la doctora Adela lo presentó brillantemente esto, y evitaré. Lo único es de que aquí haré un paréntesis en donde, cuando se compara la administración de radiación preoperatoria con la radiación postoperatoria, es superior la administración de radiación preoperatoria a la administración de la radiación postoperatoria y quimioterapia. Aquí, este estudio también lo demuestra, el estudio inglés y el estudio alemán los confirman. Y vean ustedes que lo que aprendimos de esos estudios es de que la administración de quimioterapia, radiación, tiene las ventajas de que disminuye la toxicidad, mejora el control local, incrementa la conservación del esfínter anal, y el 90% aproximadamente de los pacientes pueden terminar el tratamiento, comparados contra el 50% cuando se administra en forma postoperatoria. Aquí, cuando uno empieza a administrar junto con la radiación quimioterapia, vean ustedes lo que se logra con las respuestas patológicas completas, 15 a 25% de los pacientes, y que esta puede ir incrementando cuando se administra con otra combinación, con otra droga, o bien con un anticuerpo monoclonal. Y a estos pacientes que tienen una respuesta, ¿es posible efectuarles un tratamiento conservador? Y vamos a ver la respuesta. La respuesta fue, en el 2004, Angelita Bergama se aventó a publicar este grupo de pacientes que no se operaron, porque decidieron los pacientes no operarse, o bien porque el paciente tenía un riesgo alto, a que estos pacientes lo siguieron, y estos pacientes no tenían fenómeno de recrecimiento ni tenían una recurrencia local, y esos pacientes eran sobrevivientes a largo plazo. Pero cuando vi la publicación y veo que una de las piezas claves en el sustento, en la discusión del papel de Angelita Bergama, era el papel que nosotros habíamos publicado previamente, en donde nosotros observamos que los pacientes que no tenían respuesta, que tenían una respuesta patológica completa, eran sobrevivientes de largo plazo. Y aquí, y los pacientes que tenían una cirugía mayor, tenían una tasa de complicaciones que andaba entre el rango del 40 a 45%. Y nos dimos a la tarea de saber qué pasaba con estos pacientes. Y aquí, ese es otro trabajo que nosotros hicimos, en donde de 66 pacientes que vimos con respuestas patológicas completas, los seguimos a casi 9 años, y de estos pacientes el 20% desarrollaban enfermedad metastásica. ¿Por qué? En pacientes que habían empezado y tenido un tratamiento de inducción de quimio-radio y que ahora tenían una respuesta patológica completa. Pues nos dimos a la tarea de identificar quiénes eran los pacientes que tenían de entrada una etapa más avanzada, etapas 3. Yo no estoy de acuerdo que cuando uno agarra y hace el análisis etapas 2 y etapas 3 se tratan igual, no se tratan igual. Como ahorita van a ver más adelante, los pacientes que son etapas T3 tienen también 2 grandes grupos bien interesantes que también se correlacionan con el margen circunferencial. Aquí, los factores que nosotros identificamos fueron que tuvieran el paciente tratamientos completos, que los pacientes tuvieran un antígeno carcinoembrionario de entrada alto, y los pacientes que tuvieran una etapa preoperatoria que sean una etapa 3. La sobrevida de estos pacientes en general anda en el rango de lo que todo el mundo hemos puesto ahorita, del 80%. ¿Y qué pasa con los pacientes que tienen un fenómeno de recrecimiento? Vean ustedes que el 85% se pueden rescatar. Entonces, cuando tenemos una técnica de que esos pacientes no se operan, y si los estoy siguiendo y los identifico, esos pacientes yo los puedo tratar con cirugía en forma adecuada. Y la tasa de sobrevidas de estos pacientes son más o menos iguales entre el 88, 85 y 90%, más o menos, con una tasa de recaídas a distancia predominantemente. ¿Y qué pasa cuando nosotros agarramos y tomamos al T3 como todo un ente? El T3 se divide en 4 grandes grupos, y ustedes pueden ver en esa gráfica
cómo la tasa de recurrencias locales y de respuestas varían directamente proporcional con la etapa, como ustedes pueden ver. Y esto, el margen circunferencial, no es más que lo que va alrededor en la resección del mesorrecto. Y esto, si uno hace una cirugía inadecuada, eso no es que te lo dé la laparoscopía, la cirugía abierta o no. Lo da, uno, la etapa del paciente, y dos, la técnica quirúrgica que uno haga. Cuando aquí nosotros a estos pacientes se les administra este estudio de García Aguilar, 6 ciclos de quimioterapia, vean ustedes cómo la tasa de respuestas patológicas completas se incrementa en el 20%. ¿Qué es lo que estamos ganando? En estos pacientes estamos ganando que esos grupos de pacientes puede quedarse en una política de watch and wait. Esa es la experiencia de ellos, y vean ustedes cómo la tasa de recaídas locales de esos pacientes que tienen una respuesta completa y se quedan en el periodo de vigilancia solamente tienen una tasa de recaídas locales del 2%, comparados contra los que se les efectúa la cirugía completa, que tienen una tasa de recurrencia del 0%, una diferencia no significativa. Y el principal problema es que cuál sigue siendo la enfermedad metastásica a distancia. Esto papel ya lo presentó la doctora Adela, igual que el del grupo rápido, voy a tratar de no ponerlo, estos. Y aquí sí me trataré de esperar un poco en el estudio OPRA. En el estudio OPRA, aquí en lo que presentó la doctora Ruiz de inducción contra consolidación en esos pacientes, vean ustedes que la tasa de respuestas patológicas completas es mucho mayor en los pacientes que reciben una terapia de consolidación. ¿Y esto a qué te lleva? A la mayor tasa de conservación del esfínter anal y de no operaciones en estos pacientes. Aquí, esta es la conclusión del estudio OPRA. A largo plazo, las diferencias en sobrevidas, en inducción y en consolidación no existen, sin embargo, a largo plazo se conservan más pacientes con el esfínter y se dejan más pacientes sin operar. Cuando uno, lo que decía la doctora Ruiz, ve uno al grupo únicamente como un ente, estamos perdidos. La enfermedad es una enfermedad extraordinariamente heterogénea, en donde existen una gran cantidad, así como vieron tantas las etapas diferentes, también existe una gran cantidad de marcadores que se encuentran en estos pacientes. Cuando identificamos estos mediante la inmunohistoquímica en las biopsias pretratamiento, podemos identificar pacientes que puedan tener alguna blanco molecular, como lo que presentó también ella, en donde dándoles inmunoterapia en esos pacientes podemos tener una respuesta completa casi del 100%. Igual con los pacientes con inestabilidad microsatelital, administrándoles tratamientos con inducción, y cuando todo parecía que la quimioterapia y radiación eran las reinas, aquí viene un nuevo reto, porque el año pasado, en junio del año pasado, este estudio, únicamente con quimioterapia, sin la selección de pacientes, únicamente 2 grupos para comparar, quimioterapia ofrece similares resultados a quimioradio sin consolidación. Entonces, aquí ustedes ven cómo el 25% de los pacientes tienen una respuesta patológica completa. Y esto es algo bien útil cuando uno identifica pacientes con grandes volúmenes tumorales, que tienen esos pacientes un fenómeno de reparación del mismatch o bien un DNA, inestabilidad microsatelital estables. En esos pacientes podemos identificar estos factores para poder modificar, hacer un tratamiento totalmente dirigido. Y entonces es cuando uno dice, bueno, ¿qué vamos a hacer? Si ya obtuve una respuesta completa, en la actualidad, aunque no es una modalidad bien establecida, al paciente que tiene una respuesta clínica completa, que lo puede identificar uno por endoscopía, por resonancia magnética y por clínica, es un paciente que debe darle la oportunidad de no operarse y evitarle las complicaciones que tiene la cirugía.
¿qué se tiene que hacer? Un seguimiento extraordinariamente intensivo y costoso también, pero no tan costoso como los $14,000 que cuesta la robótica. Las conclusiones, el Watch and Wait tiene una gran limitación, no tiene estudios randomizados. Los criterios de inclusión son totalmente heterogéneos y dependen mucho de las experiencias de cada centro, porque hace rato les decía, depende de la resonancia, que es operador dependiente. 2, de la experiencia clínica del cirujano para poder identificar al paciente que es respondedor. Y la tercera, y que es únicamente verle por la endoscopía, que únicamente ven la mucosa, no ven otra parte. Entonces, cuando uno tiene todo esto y ese paciente, uno se compromete con el paciente y el paciente se compromete con él mismo para seguir su vigilancia, esos pacientes pueden entrar en un en un protocolo de Watch and Wait. Aquí, todos estos pacientes que obtienen una respuesta deben ser informados que existe una política de Watch and Wait. Es una opción que se debe ser considerada bajo estudio controlado. Aquí, una vez que uno tiene todos estos resultados, ¿qué hacer cuando tienes este pool de oportunidades para obtener el Watch and Wait? Identificar pacientes en forma adecuada, en etapa, en perfil molecular, y todo esto en el mundo real, ¿cuánto cuesta la inducción del tratamiento? Entonces, aquí, en estos pacientes, cuando uno tiene la oportunidad de trabajar y de estudiarlos en forma correcta, puede uno agarrar y seleccionar, de acuerdo a los resultados publicados, la mejor estrategia de tratamiento. Sin embargo, esto hará que estos pacientes, un número interminable para entrar en un estudio controlado. ¿Por qué? Porque son demasiadas variables que hay que controlar para poder meter y obtener resultados conclusos. Eso es lo que yo les puedo decir, y terminando con la misma frase de Blake Cady. Aquí, cuando queremos derrotar a la biología del tumor, lo único que obtenemos son victorias solamente temporales, porque al final de cuentas la biología es muy probable que con el conocimiento actual vayamos a ir ganándole, pero siempre tendremos algo que aprender, y lo aprendemos ¿cómo? En la clínica, viendo pacientes y tratándolos en forma correcta, y como lleva la política de Watch and Wait. Te tienes que cargar el paciente en tu espalda para poder identificar los resultados. Muchas gracias.